Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. Otro de los viernes académicos del Colegio de Notarios del Estado de Aguascalientes. En este viernes por aquí, lluvioso y nublado, pues tenemos el gran gusto y el gran honor de recibir a la notaria Liliana Gutiérrez Robles. Seguramente muchos de nosotros ya la conocemos de distintas exposiciones que a nivel nacional, que en el Colegio de la Ciudad de México ha dado. Notaria 44 de la Ciudad de México, muy joven, muy brillante, muy elocuente, muy conocedora de estos temas que nos va a exponer el día de hoy, egresada de la Escuela Libre de Derecho, de donde también es catedrática de su alma mater. Entonces, bienvenida Liliana, esta es tu casa, al Colegio de Notarios de Aguascalientes. Esperamos que algún día te tengamos presencialmente, por lo pronto, pues bueno, al menos por estas vías remotas, por Zoom. Bienvenida, en verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu exposición, que bueno, definitivamente es un tema que tenemos que tenerlo muy presente, muy al día, la representación en los actos jurídicos. Hay muchísimos problemas, muchísimas dudas en cuanto a poderes, en cuanto a la representación, la famosa gestión oficiosa. Ahora con la reforma de prevención de lavado, pues todo el tema del beneficiario controlador se vuelve todavía mucho más trascendental, todo ese tema de la representación orgánica y demás, que seguramente, pues bueno, con gran maestría y conocimiento Leana nos va a exponer hoy. En verdad, muchas gracias, Leana, por tu exposición. Pues ahora sí que la cámara y los micrófonos son todos tuyos. Tú nos indicarás si quieres que te hagan preguntas al final, si te ponen interrumpiendo y que levanten la mano, tú nos vas diciendo y aquí estoy yo para irte auxiliando en lo que se ocupe. Muchas gracias, Fer. No, al contrario, muchas gracias por la invitación, el recibimiento. Y sí, yo espero mi invitación para ir presencial, porque pues no es lo mismo. Digo, ahorita Fer y yo estamos en la comisión de todo el tema tecnológico en el Colegio Nacional y ahí hemos tenido oportunidad de coincidir en muchas cosas y en muchas opiniones. Y bueno, pues siempre es importante también repasar temas que a lo mejor damos por sentado que son, digamos, algo que ya conocemos y del día a día, pero que, como decía Fer hace un ratito, vale la pena actualizarnos o repasarlos con relación a todas las reformas que están saliendo en materia antilavado, también en materia de ley del notariado, en materia civil. Estos temas normalmente cuando los estudiamos en la escuela, pues estudiamos la representación civil, la patria potestad, la tutela en sociedades mercantiles y lo vamos estudiando por cajitas y difícilmente tenemos una visión global pues en las universidades y cuando nos egresamos y van saliendo las reformas y más obligaciones, nos vemos en la necesidad de repasar nuestros conceptos básicos, qué cosas tenemos en la práctica, qué cosa tenemos en la teoría y qué instituciones podemos utilizar también para ayudarnos, ¿no? Entonces, bueno. La última vez que hice una presentación, el tema de compartir las presentaciones creo que resulta un poquito complicado porque pues las mandamos ya después de que terminó la plática y difícilmente podemos tomar nota sobre la misma. Entonces, lo que yo voy a hacer es tocar estos temas que ven aquí en este pequeño documento con el obviamente desarrollado. Ahorita voy a dejar de compartir pantalla y se lo voy a compartir a Fer para que me haga favor de compartirlo. Y sobre ese mismo que puedan ustedes ir tomando nota, cada quien lo que considere que le puede ser de utilidad o no, para que pues sea también dependiendo lo que cada uno considere necesario, ¿no? Obviamente aquí tenemos colegas notarios, colegas abogados, colegas pasantes, colegas entusiastas del derecho, seguramente también personal de notaría. Entonces, pues por lo mismo voy a tratar de hacerlo homogéneo para que inclusive aquellos que todavía no terminan la carrera del derecho, pues todavía puedan ir entendiendo o espero que puedan ir entendiendo. En mi caso, lo, lo, lo principal que quisiera ver con ustedes es para qué sirven todas estas instituciones para nuestros instrumentos y para la prestación del servicio que hacemos nosotros. Em, Denme un segundito. Ya te lo mandé, Fer, no sé si ya lo tienes.
Sí, ya, ahorita lo pongo aquí en el chat, ya lo estoy descargando y se los pongo aquí. A Bien. ver. Bueno, de todos modos, pues ya lo van teniendo y mientras yo aquí les voy a compartir pantalla para que vayan viendo que es exactamente el mismo documento. Entonces, esta representación en los actos jurídicos, realmente lo primero que tenemos que repasar es qué es una representación, porque a veces hablamos de tipos de representación o de instituciones que son fuente de representación. Y realmente la representación como institución jurídica implica la posibilidad que tiene una persona para contratar en nombre de otra y la característica principal es que tenemos la posibilidad de que una persona celebre el acto y los efectos o las consecuencias por regla general surtan efectos en una esfera jurídica distinta de aquel que contrató y de ese modo tenemos una parte formal y una parte material. La parte formal será aquella que comparezca a la celebración del acto, pero únicamente a la celebración del acto materialmente, físicamente hablando. Perdón, al revés, la parte material será quien físicamente o materialmente celebre el acto y la parte formal será aquella en cuyo patrimonio surten los efectos jurídicos del acto celebrado. Entonces, esto también es muy relevante porque recordarán ustedes que el mandato o la representación fue la solución que ni los alquimistas ni los magos dieron. El abogado fue el que pudo resolver el don de la ubicuidad, la posibilidad de estar en dos lugares al mismo tiempo. Cuentan que en derecho medieval todos los alquimistas y todos los magos y todos andaban ideando cuál era la manera de que una persona pudiera estar en un lugar, en dos lugares. Y pues obviamente los abogados fuimos los ingeniosos que lo resolvimos utilizando un poder, diciendo, bueno, a lo mejor no puedo ir yo físicamente, pero mi personalidad sí puede a través de un representante celebrarse de tal manera que pueda de, de, de contratar o de celebrar actos sin necesariamente estar ahí. Entonces, de alguna manera, los abogados siendo tan ingeniosos como somos, pues llegamos al punto en donde resolvimos el don de la ubicuidad y que nadie más lo podía resolver. Obviamente, desde entonces hasta la fecha, tenemos distintos tipos de representación a nivel doctrinal y a nivel legal. Las maneras o los tipos de representación que tenemos en nuestro derecho son la legal, la orgánica y la voluntaria, dependiendo de cuál es la fuente de donde emane esa posibilidad de actuar de una persona y que los efectos surtan por regla general en la esfera patrimonial de otra persona. La legal, como su nombre lo indica, son aquellas instituciones que como consecuencia de la actualización del supuesto normativo, la consecuencia jurídica es que el sujeto que la actualizó puede actuar en nombre y representación de otra persona y hay distintos tipos de representaciones legales que ahorita vamos a platicar sobre todo a cómo las acreditamos, porque obviamente no podemos agregar todo el Código Civil a nuestro apéndice de decir, bueno, pues tiene todas las facultades inherentes de la ley y agregar el Código Civil como anexo, sino em, perdón, sino que es importante saber qué documentos son los que nos sirven para esos menesteres, ¿no? Por otra parte, tenemos también la representación voluntaria, que su fuente radica en el otorgamiento o en el facultamiento que hace una persona a otra como consecuencia de un acto jurídico. Es decir, tiene que otorgar un acto jurídico que permita a otra persona representarlo. Y en este sentido tenemos a nivel legal tres instituciones, el poder, el mandato y la comisión mercantil. Y por otra parte tenemos la representación orgánica. La representación orgánica o estatutaria, según algunos doctrinarios, es la más discutida de todas porque hay doctrinarios que sostienen que en el caso de las personas morales, la representación de su órgano de administración es legal
siempre porque físicamente la sociedad no tiene existencia y entonces siempre tiene que actuar por cuenta de algún representante y por eso algunos autores únicamente distinguen entre legal y voluntaria precisamente también porque las personas morales pueden otorgar poderes a través de sus órganos, ya sea de la asamblea o bien de su propio consejo de administración, y entonces pues ahí deviene la discusión doctrinal de si existe verdaderamente o no un tercer tipo de representación que es la orgánica o la estatutaria. La teoría orgánica de la representación también tiene su fuente en la explicación doctrinal que los órganos de administración de una sociedad es el equivalente a los órganos que tiene el ser humano, ¿no? La cabeza, las manos, el estómago, el corazón, el cerebro, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues cada uno de ustedes seguramente analizará con la suficiente profundidad si existe o no un tercer tipo de representación y sobre todo lo importante es que determinemos entonces cuáles serán las reglas que le aplican si es que es otro tipo de representación o si es simplemente la legal y por Ministerio de Ley están las facultades del órgano de administración y en el caso de la representación voluntaria lo que se otorgue en el apoderamiento correspondiente. Y el tema práctico, digamos, que aterriza un poco esta discusión es de aquellos órganos de administración que de manera paralela a su nombramiento se les otorga poderes. No sé si ustedes han visto que en alguna constitución de sociedad se nombre como administrador único al señor X y aparte se le otorguen poderes dentro de los mismos artículos transitorios. Y entonces entra la duda enorme. Si le revocan su cargo de administración, si se entienden implícitas, revocadas sus facultades, o bien si además de ser administrador ocupa el papel de un representante apoderado y entonces no entenderíamos revocado esas facultades, ¿no? Esa es una discusión bastante interesante y que realmente lo vemos en la práctica todos los días, particularmente o especialmente cuando tenemos otorgamiento de poderes a personas que ocupan cargos en los órganos de administración, al secretario, al presidente, que se le otorgan ciertas facultades y que algunos precisamente distinguen señalando que este tipo de representación voluntaria es únicamente señalar el motivo determinante del otorgamiento de la facultad como presidente o secretario del consejo y no condicionando sus facultades al cargo al que se le haya nombrado, ¿no? Esa creo que es la verdadera, el verdadero aterrizaje de esta distinción entre representación legal orgánica con la orgánica voluntaria, ¿no? Que seguramente todos ustedes han visto y han tenido esa situación, nada más, bueno, pues hay que revisar bien los estatutos. Creo que no lo había dicho y vale la pena recordarles que este foro es de ustedes. Entonces, cualquier duda, comentario, aclaración, experiencia, acotación, anécdota o cualquier otra situación que deseen ustedes participar, les ruego, si quieren levantar la mano, escribir en el chat, prender su micrófono, lo que les sea más sencillo todo es bienvenido. Al contrario, les agradecería mucho su participación y sobre todo si alguno de ustedes puede ir teniendo a la mano el Código Civil de Aguascalientes y alguien más la ley del notariado para que no sea yo la que lea porque hablo muy bien, pero no leo tan bien. Entonces, por eso uso lentes. Entonces, ahí les encargo a alguno de ustedes que me pudiera hacer favor de irlo leyendo y teniéndolo a la mano. De este lado yo tendré los de la Ciudad de México, porque son los que tengo impreso y los otros los tengo en digital y ahorita iremos compartiendo pantalla. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Empezamos con la representación legal.
La representación legal, como su nombre lo indica, es aquella que deviene de la actualización de algún supuesto normativo en algún ordenamiento jurídico. En el caso de la representación legal en materia civil, tradicionalmente se estudian dos figuras o dos instituciones: la representación de la patria potestad y la representación que ejercen los tutores. La patria potestad radica o consiste en la institución de representación que ejercen los padres de un menor de edad, y que únicamente eh, tendrán los padres en conjunto las facultades establecidas en cada una de las legislaciones civiles mientras dure la minoría de edad de su menor hijo. En ese supuesto, la patria potestad radica en dos aspectos del menor: la representación de la persona y la representación de los bienes del menor. Y entramos ya a las distinciones de los bienes del menor. Sí pueden únicamente tener facultades de administración, y para la enajenación o gravamen ya requerirán de autorización judicial como un requisito previo al otorgamiento de esos actos. Y en el caso de la tutela, el 80 y el 90% de las disposiciones procesales y civiles disponen que el tutor de los menores de edad será en aquellos casos en los que no haya quien ejerza la patria potestad, ya sea porque hayan fallecido ambos padres o bien porque haya habido alguna remoción, suspensión o pérdida de la patria potestad. Se nombra a un tutor para efectos de representar al menor de edad. El tutor, además, tiene las facultades muy parecidas a las que tienen los padres en ejercicio de la patria potestad. También requiere de autorización judicial para la enajenación y gravamen de los bienes. Y aquí la diferencia radica en qué documentos les vamos a pedir a estas personas a fin de poder acreditar su personalidad. Bueno, en materia de patria potestad, como es el ejercicio que tienen los padres de esas facultades, pues en lo que terminamos utilizando es acreditar la afiliación de las personas. Recordarán ustedes que desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y también en el Código Civil, tanto federal como de la Ciudad de México, como en el caso de Aguascalientes, el estado civil de las personas se acredita con las copias o con los documentos expedidos por el registro civil. Entonces, en ese caso, pues bastará con que nos exhiba la, el acta de nacimiento correspondiente del menor. Y revisando también las disposiciones de Aguascalientes y de la Ciudad de México, tienen la misma disposición que en caso de pérdida o suspensión de la patria potestad, tendría que hacerse una anotación en el acta correspondiente de que ocurrió este suceso, y por lo mismo que ya los padres no son quienes ejercen la patria potestad, y entonces tendremos que recurrir al tutor. En caso de que sean dos padres y solamente comparezca uno de los padres, tendremos que acreditar el fallecimiento del otro o la pérdida o la suspensión del otro padre, porque la patria potestad siempre se ejerce en conjunto por ambos padres. En este supuesto no aplica la representación común por uno de los padres. No hay alguna norma supletoria que nos permita que solamente sea individual el ejercicio de la patria potestad. Este, por otra parte, en el caso de la tutela, tenemos naturalmente la entrada de funciones por parte del tutor por un juez competente, y el juez, además de hacer el nombramiento y aceptación del cargo de tutor, tendrá que hacer el discernimiento del mismo. El discernimiento, creo que la definición más bonita que he encontrado en la doctrina con relación al discernimiento es, ay, espérenme, porque alguien escribió aquí en el chat.
esperen. Acá está. Miguel Murillo dice, en representación legal en ejercicio de la patria potestad sobre un menor de edad, el tema del otorgamiento de un poder a un tercero para representar al menor en un asunto judicial, ¿cómo se justifica o fundamenta la facultad de dicho menor? ¿Se puede? No se puede. Muchas gracias. En el caso, muchas gracias, Miguel, por tu pregunta. En realidad, la representación que tienen los mandatarios judiciales o las personas que actúan en juicio no necesariamente implica el otorgamiento de un poder. Me explico. Hay una posibilidad procesal del otorgamiento de o la autorización que pueden hacer quienes ejerzan la patria potestad a una persona para que pueda ejercer esas facultades. Sin duda alguna, no necesariamente sería el otorgamiento de un poder el que otorga el menor representado por sus padres, sino más bien sería, en todo caso, a mi consideración, el poder que otorgan los padres en ejercicio de la patria potestad de su menor hijo, confiriéndole facultades a un tercero para que defiendan los intereses del menor en juicio. Obviamente es el tipo de situaciones que si el demandado está, que si el demandado es un menor, pues creo que tendríamos que revisar cómo va la administración de los padres, pero muy seguramente hablaríamos de un inmueble, a lo mejor que esté rentado, que esté a nombre del menor y que no hayan pagado las rentas y que los padres en ejercicio de la patria potestad pudieran hacerlo. No consideraría que fuera necesario el otorgamiento de un poder por parte del menor si todavía tiene quienes ejerzan la patria potestad. Les digo, creo que en este supuesto, el poder, quienes estarían delegando eso serían los padres, no el menor. No sé si me explico. Porque quien tiene la obligación de defender esos bienes es quienes ejerzan, corresponde a quienes ejerzan la patria potestad. Pero bueno, sí también es un tema bastante interesante los casos especiales del otorgamiento de poderes. Ahorita si nos da un tiempito platicamos del otorgamiento de poderes por albacea, por el propio tutor, por quienes ejerzan la patria potestad y la delegación de facultades. Espero haya podido contestar tu pregunta, Miguel. Si no, aquí estoy pendiente. Decíamos también que en el caso de la tutela tiene que estar discernido el cargo. Y el discernimiento, les digo, a mí un concepto de discernimiento que me gusta bastante es la investidura que hace el juez respecto de una persona para indicando que cumplen los requisitos legales para el ejercicio del cargo. Es decir, que el juez reconoce que la persona que se está nombrando como tutor cumple con el cúmulo de requisitos establecidos por la ley y le confiere las facultades también derivados de la propia ley para el cumplimiento y el ejercicio del cargo. Entonces, en el caso de la tutela, sí es muy claro en las disposiciones que debe estar o debe constar en el nombramiento de tutor, además el discernimiento para entrar en el ejercicio del cargo. En el caso del albacea, hay algunas disposiciones que lo prevén, otras que no lo prevén y no obstante no lo prevén, es una práctica judicial. Entonces, bueno, pues eso también es importante mencionarlo porque no necesariamente porque no esté discernido el cargo del albacea, entenderemos que no está en ejercicio del cargo el albacea. Hay otro tema particular en la tutela que quiero platicar con ustedes, que es el relativo a la tutela de los mayores de edad. Yo sé que ustedes saben que en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares hay un artículo transitorio ahí muy tramposo que derogó o abrogó, como lo quieran ver, todos los juicios de interdicción. Recordarán ustedes que en materia de capacidad teníamos tradicionalmente la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio, entendiendo por la capacidad de ejercicio la posibilidad que tiene una persona de poder llevar a cabo por su propio derecho el ejercicio de sus derechos o que pueda
contratar de manera individual. En esos casos, ahorita estoy buscando acá los fundamentos del Código Civil de Aguascalientes para ver cómo están, porque en materia de estos transitorios del Código Nacional se derogó la interdicción. Y entonces ese transitorio parece que derogó la interdicción a todos, porque no hay, ahí sí no hay transitorios que permitan pues, Es el, hacer es alguna el cosa. 472 fracción Iba 2, yo por el 450, pero gracias, Fer. A ver. pero no se ha modificado para homologarlo con el tratado todavía. Justo estoy viendo acá que dice 472 es el equivalente al 450 del Código Civil Federal. Tienen incapacidad natural y legal, fracción segunda, las personas mayores de edad que padezcan alguna afectación originada por enfermedad o deficiencia persistente de carácter física, psicológica, afectiva o sensorial. Bueno, que permitan también trae la adicción a sustancias tóxicas como el alcohol, los psicotrópicos o los estupefacientes. Bueno, el ebrio consuetudinario para los que leímos el texto anterior y precisamente, si ustedes se fijan en las disposiciones en materia de tutela, pues está establecido que será incapaz cualquier persona que actualice ese supuesto. Esa parte es bien interesante porque ahorita con esas disposiciones del Código Civil, voy a compartirles aquí la pantalla del Código Civil para que lo lo podamos todos ver de este lado. Ay, espérenme. Paciencia. Tengo abierto aquí 80,000 códigos. Pero si ustedes lo ven acá, está bastante interesante, fíjense, porque aquí todavía sigue el texto como si no hubiera salido la reforma en el Código Nacional. O sea, sí trae todavía que las personas mayores de edad tienen incapacidad. Y con este artículo transitorio, pues ya parece que no hay nada, pero tampoco hay un transitorio que nos diga qué hacemos con las personas que ya declararon en estado de interdicción. No nos dice tampoco qué hacemos con las personas que tengan un grado de discapacidad tal que no puedan manifestar su voluntad, sobre todo porque el nombramiento de apoyos extraordinarios del Código Nacional está todavía en vacatio legis, de acuerdo a los propios transitorios del Código Nacional. En la Ciudad de México ya reformaron el Código Civil e incluyeron el nombramiento de apoyos ordinarios y ya los extraordinarios remitiendo al Código Nacional, pero de todos modos, pues no nos explica muchas cosas, ¿no? Particularmente a las personas que al día de hoy siguen en estado de interdicción. Entonces, es un tema interesante que creo que vale la pena recordar a propósito de los actos jurídicos, ¿no? Porque es importante en recordar que muchos tutores pueden comparecer con cualquiera de nosotros a querer todavía ejercer el cargo de tutor respecto de un mayor de edad. No digo que no se pueda, tampoco digo que sí se pueda, solo que tengamos el debido cuidado de revisar efectivamente la fecha de la resolución del discernimiento del tutor, revisar el transitorio y que cada uno de ustedes tome su propia postura. O sea, que cada uno de ustedes diga, bueno, si es con anterioridad a la reforma, seguimos utilizando el mismo régimen porque no hay una, no quiero decir emancipación, que era otro tipo de liberación de patria potestad por matrimonio, pero que hubiere alguna eliminación de la tutela, porque no dejan sin efecto las tutelas que ya se hubieran conferido, pero tampoco da pie para mucho, solo es un artículo transitorio muy escueto, la verdad, que dice que se derogan todos los juicios de interdicción. Entonces les digo, valdrá la pena que lo revisen y que pues vayan tomando ustedes sus propias posturas, como lo interpretamos, ¿no? Hay quien lo interpretó que eso ya no existe, que todas las personas tienen capacidad jurídica, atendiendo al principio de convencionalidad de las personas con discapacidad, que está desde el 2008.
celebrado por México y apenas lo estamos retomando en nuestra legislación. Pero bueno, eso creo que también es muy importante para efectos del otorgamiento de actos jurídicos que otorgue el tutor en representación de un incapaz mayor de edad, que hubiera sido declarado incapaz siendo mayor de edad. Y esto sí no distingue entre entidades federativas. El Código Nacional entró en vigor aparentemente ese artículo transitorio al día siguiente después de su publicación, sin más, pues sin más texto, porque no es otra cosa, sino que ya no dice nada más. Em, Seguimos acá compartiendo nuestro documentito sobre el cual hemos estado platicando. Y entonces vimos que en la representación legal, la patria potestad y la tutela, teniendo como distinción el de los mayores y menores de edad con las particularidades que ya platicábamos. En el caso de la representación orgánica, o en el caso de los administradores o las personas que representan por ley o conforme a los estatutos a las personas morales, lo tenemos aquí dos instituciones. La administración, que en la gran mayoría de la sociedad puede ser unipersonal o en consejo, con excepción de la SAPI y algunas otras sociedades particulares, las instituciones de banca múltiple y demás. Y el caso de la gerencia en las sociedades mercantiles, en la gran mayoría también, se permite que la administración pueda o la asamblea de accionistas o de socios pueda nombrar a un gerente que lleve a cabo ciertas actividades o facultamientos, como también parte de la representación orgánica de la sociedad, sin ser propiamente la administración cuyo objetivo principal es llevar a cabo el objeto social de la sociedad con las facultades inherentes en ley. Digamos que en materia de representación orgánica, las facultades son las más generales. Excepcionalmente hay límites a la administración de las sociedades, como en el caso de las sociedades civiles, que requiere el consejo autorización de los socios para la enajenación o gravamen de los bienes propiedad de la sociedad, o que también pudieran tener ciertos límites y restricciones al momento de su nombramiento. Y en el caso de la gerencia, la propia ley dispone que al momento del nombramiento se determinarán las facultades del gerente y bueno, pues en función de cuáles son las facultades inherentes al cargo vía estatutaria y supletoriamente lo que esté en ley, pues serán las facultades que tengan estas personas en el ejercicio de sus cargos y particularmente en el caso de la administración, recuerden ustedes que es materia de inscripción y que se entiende que mientras no haya entrado en ejercicio del cargo el nuevo, continúa en ejercicio la persona que anteriormente ocupaba el cargo. Entonces eso también es importante al momento que nos exhiban los nombramientos, ¿no? Donde ya también estén en ejercicio del cargo y que ya esté debidamente inscrito, ¿vale? Em, Revisar sobre todo las facultades que puedan llegar a tener los representantes y sobre todo sus limitaciones. Porque a veces creemos que si alguien es administrador único, puede hacerlo todo y no necesariamente, ¿no? Hay administradores, sobre todo en sociedades digamos, con una estructura corporativa un poquito más compleja que tienen autorizaciones habilitantes para algunos montos o para algunos actos por parte de la asamblea o de alguna otra persona, ¿no? A cargo de la sociedad. En el caso de la representación voluntaria, ahora sí nos vamos de manera indistinta. Tenemos acá, buenos días, la representación orgánica tiene vigencia por ley como en la representación voluntaria. Luis Ernesto Díaz pregunta. Ay, miren, verso sin esfuerzo. No, la representación orgánica como tal no tiene vigencia en ley. La mayoría de las personas cuando hace la designación de la administración
pone el tiempo que durará o que pueden durar las personas en su cargo. Y algunos ponen restricciones para prórrogas o para o que pueden al momento del nombramiento establecer un marco temporal para la restricción de la, del ejercicio del cargo. Pero lo que sí es importante es que si hay una limitación temporal en los estatutos, que ningún administrador puede durar más de X tiempo en su cargo, será importante verificar que efectivamente se haga el nombramiento del nuevo administrador y que entre en ejercicio de sus funciones, o si no, le aplicamos de manera supletoria lo establecido en la ley cuando falte el Consejo de Administración y entonces pues ya se tendrá que convocar una asamblea para nombrar nueva administración, que es prácticamente el símil de cuando fallezca o renuncie algún administrador y que pues no haya quien administre la sociedad. Todo en el entendido que como las personas morales no tienen existencia física, pues naturalmente la ley protege la posibilidad de que sí puedan seguir actuando en el mundo jurídico sin este tipo de limitantes, ¿no? Pero haber contestado la pregunta y si no, vamos adelante. También es importante hacer una aclaración aquí. No conozco todas las disposiciones en materia de sociedad civil de toda la República, pero seguramente en algún código civil puede que los socios administradores de una sociedad civil o asociación civil tengan o puedan tener restricciones en materia de tiempo, sobre todo en aquellas legislaciones que los poderes y los mandatos tengan vigencia, ¿no? Sería importante revisarlo, porque en materia mercantil, pues no tienen una vigencia que pasado ese plazo tengan que cesar la representación. La mayoría de los estatutos prevén que aunque duren en su cargo X tiempo, pueden seguir actuando en nombre y representación de la sociedad hasta que se nombre quién ocupará las, eh, las, las facultades, ¿no? Seguimos entonces con la representación voluntaria y ya entramos ahora sí a los actos jurídicos que por su propia celebración se genera en automático la posibilidad de representar a otro. Y en la representación voluntaria tenemos, tanto en materia civil como mercantil, al mandato, al poder y a la comisión mercantil. El mandato, recordemos que es un contrato y es el contrato por el que el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos jurídicos que éste le encargue. En el caso de la comisión mercantil, me voy a brincar porque el poder está, tiene varias vertientes doctrinales, pero en la comisión mercantil es el mandato aplicado a los actos de comercio. Y en el caso del poder, es una institución jurídica que permite la representación voluntaria y que en la doctrina se ha discutido si es un acto jurídico unilateral independiente al mandato o bien si se trata de una oferta del mandato. Cuando nosotros estudiamos la formación del consentimiento y la policitación, recuerdan ustedes que una persona hace a otra la oferta y entonces el destinatario de la oferta tiene que responder, dependiendo si es entre presentes o no presentes, tiene que responder si acepta la oferta o la cambia para que se entienda una nueva policitación. Entonces hay autores que sostienen que el poder es una oferta de mandato que hace el futuro mandante al futuro mandatario y que el mandatario en su momento acepta el poder en el entendido que el mandato se perfecciona por consentimiento expreso o tácito, entendiendo el consentimiento tácito como no rehusar su ejercicio. O bien que lleve a cabo actos en ejecución de ese poder y por lo tanto se entiende perfecto el contrato de mandato. La verdad es que esas discusiones tienen su encanto porque, ¿qué creen?
Las facultades de los pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio son inherentes a los poderes y que en la mayoría de los códigos civiles están en el mandato. Entonces, bueno, pues de ahí también que algunos autores conlleven a, es más, fíjense, si ustedes ven su artículo 2426, que es el equivalente al 2554 del Código Civil Federal y para la Ciudad de México, está que en todos los poderes generales, y un artículo antes es que son generales limitados o que si es para algún acto especial son especiales o limitados. Y después nos vamos al 2527 en la forma del mandato. Y fíjense, el mandato debe otorgarse en escritura, fracción primera, cuando sea general. Entonces, pues ya cuando entramos a hacer el aeróbic mental de la doctrina, de si es o no una oferta o constituye un acto diferente, pues se vuelve también bastante relevante cuando en uno implica que en el mandato firman mandante y mandatario, porque en el mandato el que se obligue es el mandatario a ejecutar los actos que el mandante le encarga. Y en cambio en el poder, la doctrina lo refiere como un acto unilateral del mandante o del poderdante a favor de una persona para que lo represente. Es únicamente el facultamiento. Y entonces, pues ya el actuar del apoderado llevará como consecuencia, si es una aceptación del mandato, pues implicará también que se obliga a ejecutar por cuenta del poder dante los actos que le encargue si es que en realidad se vuelve un mandato o bien en el caso de un acto unilateral de facultamiento, para efectos del apoderado únicamente implicará la ejecución de actos dentro de sus facultades. Y bueno, pues es una situación también que se genera a propósito de que en el mismo capítulo y hasta en los dos artículos pegaditos, el Código Civil, tanto de Aguascalientes como de la ciudad y como el federal, están refiriéndose a poder y a mandato casi como si fueran lo mismo, ¿no? Y en la práctica creo que en la única situación que pudiera tener relevancia es el caso del mandato sin representación y el mandato irrevocable. Vamos a repasar esas dos instituciones muy, muy rápido porque tampoco quiero tenerlos aquí y que se me duerman porque además es viernes y son las casi 10:20 de la mañana y seguro tienen que ir a trabajar o a revisar sus poderes que van a firmar hoy. Eh, Para el caso del mandato sin representación, es una institución excepcional dentro del mandato que permite que el mandatario se obligue a ejecutar únicamente por cuenta del mandante los actos, pero no a su nombre. Los efectos o las consecuencias jurídicas caen en la esfera jurídica del mandatario, como si contratara o actuara por su propio derecho. Y después, en un acto posterior llamado rendición de cuentas, transmite ese mandatario al mandante todos los efectos jurídicos que haya percibido en su propia esfera patrimonial. Es decir, que si alguien fue y compró una casa en nombre y representación de otro, pues al final van a aparecer las dos personas en el contrato. Si es un mandato normal, representativo, van a salir que la parte material es el apoderado o el mandatario y la parte material en quien van a repercutir los efectos es el mandante. En cambio, en el mandato sin representación, implica un desconocimiento de quién es el mandante. Institución que obviamente con las disposiciones de materia de prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita se vuelve complicadísimo porque por
otras disposiciones de carácter administrativo y con sanciones administrativas, fiscales, penales y de varias índoles, la persona que contrata, ya sea por nombre propio o en representación de alguien, tiene la obligación de identificar quién es el beneficiario de esa operación. O sea, en el mandato sin representación era una institución muy común que pues ya también ha quedado en desuso a partir de las disposiciones en materia antilavado. Em, Sobre todo también porque pues siempre estamos obligados a identificar y a investigar. Y bueno, pues no les quiero desbloquear el temor, pero bueno, en el mandato sin representación, nadie les va a exhibir el poder, porque precisamente ese es el encanto del mandato sin representación. Pero bueno, les digo, no les quiero desbloquear un recuerdo, un miedo porque la realidad es que no hay manera de actualizar ese supuesto sin que hagan una declaración falsa ante notario respecto de la existencia o del conocimiento o no de un beneficiario controlador distinto de quienes aparezcan en el instrumento, ¿no? Entonces esa también, ya también quedó un poco rezagada esta institución y bueno, pues así están las cosas. Por un tema administrativo, aunque civilmente para otros actos de actividades no vulnerables, pues pudiera todavía ser relativamente útil. Em, y el otro tema, el mandato irrevocable. En el caso del mandato irrevocable, la verdad es que sí cobra diferencia a mi punto de vista si se trata de un poder o de un mandato, porque el poder irrevocable y el mandato irrevocable son dos cosas distintas. La irrevocabilidad es una cláusula accidental que pactan en el mandato. Tienen que pactarlo el mandante y el mandatario, porque están renunciando a la facultad de renunciar y de revocar el poder. Naturalmente, desde el punto de vista doctrinal queda muy bonito así, pero en la práctica también es común que se otorguen poderes irrevocables para el otorgamiento de obligaciones financieras o de algún otro tipo de contratos, sobre todo para la ejecución de fideicomisos de administración, se otorgan poderes irrevocables como dentro del clausulado del fideicomiso para el cumplimiento de los fines del fideicomiso si es que hubiera algún incumplimiento, sobre todo en los contratos de garantía. Pero bueno, eso también vale la pena recordarlo dentro de este pequeño contexto. Y finalmente tenemos la gestión de negocios, que ya también Fer lo platicaba al inicio de esta pequeña plática, que en el Código Civil de Aguascalientes, aquí ya les anoté los fundamentos, pero no dice nada diferente a lo que dice el Código Civil Federal y el Código Civil para el Distrito Federal que rige a la Ciudad de México, que es que es una institución jurídica fuente de las obligaciones en la que una persona sin mandato y sin estar obligado se encarga de un negocio o de un asunto ajeno. Ahora sí que el que por metiche va y se mete, se obliga a terminarlo y a hacerlo bien. Y de ese modo, no está obligado a hacerse cargo, pero si va de metiche y se hace cargo, la ley por eso le da la consecuencia de obligación, de fuente de la obligación. Al gestor de negocio le nace la obligación, ahora sí, de terminarlo y de terminar el asunto bien. ¿Qué es lo que sucede con la gestión de negocios? Hay unos artículos relativos a la ratificación de la gestión que hace el dueño del negocio cuando ya vuelve a aparecer en la vida normal el dueño del negocio y entonces se da cuenta que un gestor de negocios se hizo cargo de un asunto y entonces tiene dos posibilidades: ratificar la gestión de negocios o no ratificar la gestión de negocios.
Para estos efectos, nos dice el Código Civil que se le da un efecto retroactivo de mandato y esto ha conllevado a concluir que la gestión de negocios es el equivalente a poder llevar a cabo ciertos actos sin tener un mandato. Pero en realidad lo que sucede en algunos supuestos es que lo que no se hizo fue otorgar el mandato en la forma correcta. Vamos a regresar a ver el mandato, cómo está la forma del mandato en el Código Civil de Aguascalientes, porque fíjense, esto es así un algo que parece de maquillaje, pero no lo es. Que fíjense, si una persona le dice a otra, por favor, cómprame una casa, yo te doy el dinero, esa persona no es mi gestor de negocios, es mi apoderado o mi mandatario. Pero ¿qué es lo que le falta a ese mandato? La forma, porque sí se lo estoy encargando. En el caso de la gestión es que el que sin mandato y sin estar obligado, o sea, el que va por metiche y dice, ay, voy a comprar una casa a nombre de Fernando. Nadie hace eso en su sano juicio. Realmente en la mayoría de los supuestos, en la práctica, bueno, no sé, Fer, me caes muy bien, pero nunca lo haría. ¿Qué es realmente lo que termina sucediendo? Que tenemos un mandato que no esté otorgado en la forma correcta y para subsanar esa falta de forma, utilizamos otra institución, cuando en realidad es que sí hay un mandato, porque sí alguien se lo encargó, sobre todo en la compra inmobiliaria que utilizan los recursos del comprador que hace la transferencia desde otro país o manda el cheque o lo que sea. ¿Por qué? Porque está de vacaciones. Realmente no es que haya un gestor de negocios, sino que hay un mandato con falta de forma. Entonces, eso creo que también es muy importante que lo tomemos en consideración porque al momento de la, digamos, ratificación de la gestión de negocios, el efecto retroactivo de mandato implicará que nunca hubo mandato. Y en cambio, ahorita lo que estamos platicando en la gestión es que sin haber mandato, bien o mal otorgado, ¿me explico? Y eso, bueno, pues obviamente ya aterrizándolo en concreto al nombre de la ponencia, representación en actos jurídicos, vamos a ahora sí aterrizarlo desde el punto de vista actos jurídicos que requieran forma de escritura pública y actos jurídicos que no requieran la forma de escritura pública. Antes de eso, nada más, ya lo habíamos platicado en materia antilavado. Les dejo aquí los dos artículos con relación a la ley antilavado que sufrieron, bueno, no sufrieron, que tuvieron reformas en materia de representación o de identificación del beneficiario controlador y de identificar y conocer a las personas clientes o usuarias, ya sean personas físicas o morales, con sus respectivos representantes, ¿no? Espérenme un segundo, que creo que aquí alguien había escrito alguna pregunta. O sea, con la vigencia de los poderes implementada en algunos códigos civiles, cuando se trata de poderes irrevocables otorgados para cumplir una obligación limitada a un inmueble, aplicará que son indefinidos hasta que las partes cumplan con esa obligación. Notario podría realizar la operación de transmisión de propiedad. Horacio Sobarzo, la pregunta, si por ministerio de ley los mandatos tienen una vigencia, de manera natural, inclusive los irrevocables, no son contratos perpetuos, porque hay otras causas con determinación del mandato, que es incluyendo que la vigencia por la que se otorgó pierda, ya transcurre el plazo, y la otra, la muerte del mandatario, perdón, del mandante, que esa no siempre es regla general en toda la República Mexicana. Entonces, una cosa es la irrevocabilidad o la irrenunciabilidad
que se prevé a propósito del mandato irrevocable y otra, las disposiciones legales con relación a la vigencia de las facultades por el tiempo que se haya establecido en el propio mandato o bien por disposición de ley. Entonces, si entendemos que el contrato de mandato irrevocable se otorgó y no decimos nada, pero el Código de Aguascalientes limita que todos duran 5 años, pues tendríamos que interpretar que si todos son todos, pues a los 5 años tendría que ser lo mismo. Obviamente, habrá que revisar si esa disposición es una cláusula que se pueda pactar en contrario, cuál es la naturaleza de la obligación que se contrae, porque, por ejemplo, en el caso de los fideicomisos de garantía, normalmente la vigencia de los mandatos irrevocables los ponen con la misma vigencia del contrato de fideicomiso o del crédito que garantiza para no hacer también perpetuos esos contratos, ¿no? Pero bueno, yo consideraría que sí habría que tomar en consideración esas disposiciones. Y tenemos, ya, pues gracias. Creo que alguien más tenía algo aquí. Listo. Y ahora sí, representación en actos jurídicos. Tenemos una disposición en materia general que es que ninguno puede contratar en nombre de otro sin estar autorizado por él o por la ley. Existe una prohibición y nos prevén los artículos, aquí el 1681 al 1683 que aquel que celebre un acto sin contar con la autorización del contratante es nulo, siempre y cuando no lo ratifique, porque si lo ratifica, ya veíamos que se actualizan las disposiciones de el mandato, ¿no? De la gestión de negocios ratificada, produce las veces del mandato. Estoy aquí poniendo el 1683. Ahorita les comparto acá la pantalla para que lo puedan ver. Que es el que es hábil para contratar, puede hacerlo por sí o por medio de otro legalmente autorizado. Ninguno puede contratar a nombre de otro sin estar autorizado por él o por la ley. Y los contratos celebrados a nombre de otro por quien no sea su legítimo representante serán nulos. Y vienen nuevamente las disposiciones a propósito de la ratificación que platicábamos entre comillas, de la gestión de negocios. Pero tenemos una acotación más que tomar en cuenta, que es qué dice la ley del notariado. Esto es para los actos que no deban constar en escritura pública, porque los documentos que deban constar en escritura pública, si ustedes ven la ley del notario de Aguascalientes y la de la Ciudad de México, que está idéntica en ese sentido, tiene obligación el notario de verificar precisamente, fíjense, el artículo 34, el notario redactará las escrituras en castellano observando las reglas siguientes. Por cierto, me encantó que diga en castellano. Fracción octava. Dejará acreditada la personalidad, es decir, que en el caso de los documentos o los actos que requieran forma de escritura pública, es una obligación del notario de Aguascalientes, bueno, y también los de aquí, no se preocupen, en eso somos muy iguales, de dejar acreditada la personalidad con la que alguien comparezca. Si alguien, fíjense, entonces vamos a ir sumando todos nuestros requisitos. Si alguien comparece con nosotros en nombre y representación de otro, tenemos que dejar acreditada la personalidad. ¿Puede comparecer alguien que no cumpla con ese requisito? No. ¿Por qué? Porque es una obligación del notario dejar acreditado ese requisito. Otra de las obligaciones, y aquí ya dependerá qué tipo de representación es. Si es legal, voluntaria o orgánica, pues ya dependerá de cuál sea el documento idóneo para acreditar la personalidad, que se encuentre vigente en sus términos. Y sobre todo, fíjense, el artículo 38. Los representantes deberán declarar sobre la capacidad legal de sus representados y esta declaración se hará constar en escritura. Esa es una facultad que única y exclusivamente tienen los representantes, que deben de hacerlo cumplir frente al notario que corresponda, ¿no?
Entonces, es muy interesante también revisar cuáles son los actos cuya forma requiera o no escritura pública, porque si yo ahorita agarro un billete de 50 pesos y mando a alguien y le digo, por favor ve y cómprame unas papitas, y regresa y me da las papitas y el cambio, tal vez ese poder especial no requería escritura. ¿Por qué? Porque el monto del negocio no lo ameritaba, ¿no? Y en ese supuesto, si nos regresamos a ver las disposiciones en materia del Código Civil, llegamos a la conclusión que efectivamente no hay necesidad de llevar a cabo esas formalizaciones, ¿no? Bastaba y era suficiente para eso. Pero cuando hablamos de actos que requieran escritura pública, pues ya requerirán la forma tal cual como está en el Código Civil del acto que corresponda, y naturalmente por la forma del mandato, pues ya requerirá precisamente, aquí está, requerirá precisamente la acreditación de responsabilidad por parte del notario, sobre todo cuando no ratifica la gestión de negocios, ¿no? O sea, el tema, digamos, el riesgo de, pues, ¿qué me va a pasar? Pues, eh, el gestor de negocios que inclusive pudiera llevar a cabo algún acto contrario a la voluntad o presunta del dueño del negocio responde de la reparación de daños y perjuicios, y lo mismo para el caso que la gestión no sea ratificada. Por eso, obviamente, con los actos celebrados ante notario no suceden ese tipo de circunstancias, porque pues nosotros nos aseguramos que efectivamente el ejercicio de quien comparece con nosotros sí sea el representante y sí tenga facultades para hacerlo, ¿no? En el caso de la gestión, pues de metiche se pueden meter varios, a ver, muchos asuntos, pero bueno, no es particularmente el supuesto de los notarios, ¿no? Hay muchas instituciones y muchas reglitas especiales con relación al otorgamiento de poderes y la gestión de negocios. En concreto, no sé si recuerdan ustedes en materia fiscal, la representación fiscal que está en el Código Fiscal de la Federación, precisamente prohíbe la gestión de negocios en materia fiscal y demás por la serie de obligaciones que puede implicar a la pobre persona que alguien vaya de metiche a darlo de alta al SAT mal dado de alta, ¿no? Con obligaciones no propias de la persona, y bueno, pues una serie de implicaciones bastante complicadas. Ya no hablemos de la comparecencia ante notario, ¿no? Em, Mira, Fer, como inglesa casi terminamos algunos de los temas que habíamos platicado con la presentación, y sobre todo que nos salió la reforma antilavado antier. Entonces ya pude echarle un vistazo a propósito de estos temas de la representación y del expediente único, y habrá que esperar a ver pues las reglas que salgan de carácter general de las personas políticamente expuestas, de las operaciones de riesgo, del representante común de algunas instituciones que tienen una estructura corporativa compleja, que eso también, pues, ahora que salgan las reglas, Fer, nos sentamos a platicar a ver cómo vamos a resolver eso, ¿no? Claro, muchísimas gracias, Elena. Súper interesante y claro, te volvemos a invitar para hablar de las reglas de Ah, prevención no, y de no, la no, que me reforma. invites tú y tú me platiques a mí, Fer, ¿no? Muchas gracias. No sé si alguien más que quiera levantar la mano, comentarle algo, alguna duda, ponerla en el chat como gusten, aprovechando que tenemos participante de lujo. Por ahí Javier González Fischer está levantando la mano. Buenos días. Ah, yo tengo tres comentarios. Primero, representación voluntaria sin poder y sin mandato. Hay por ahí en el contrato de arrendamiento
2401 al 2402 del Código Civil de la Ciudad de México, dice algo así como, a ver, déjenme leer nada más. Dice, so- el que no fuera el dueño de la cosa podrá arrendarla si tiene facultad para celebrar ese contrato, ya en virtud de autorización del dueño, ya por disposición de la ley. Ah, es decir, es una simple autorización. Yo creo que ahí, si lo vemos, es el 2272, 2273 del Código Civil de Aguascalientes. Si lo relacionamos con el 1681 y 1682 del Código nuestro de aquí, yo creo que es una representación sin poder y sin mandato, es decir, una simple autorización. Creo que ahí hay una representación que no implica ni poder ni mandato y hay representación. Bueno, Perdón, nada más estoy leyendo el 2401 que dice, el que no fuere propietario podrá arrendarla si tiene facultad para celebrar ese contrato, ya en virtud de mandato, ya por disposición de ley. Entiendo que esa disyuntiva implica que es con mandato o porque la ley autoriza a la persona sin ser dueño a celebrar el arrendamiento. a ustedes se los reformaron entonces, porque aquí él dice, dice, ya en virtud de autorización, sí, no leí bien, perdón. Aquí dice, ya en virtud de autorización del dueño, ya por disposición de la ley. Es curioso, el 2272. Sí, Pero dice, por autorización del dueño ya excluye a la gestión, ¿no? excluye la gestión y no exige el mandato. ¿Perdón? Y no exige el mandato. Ves que el mandato también puede ser verbal cuando el negocio no lo requiera. Pero si lo requiriera, como está planteado, yo pensaría que un simple documento escrito eh, indubitable, yo pensaría que sería suficiente. ¿Y eso no sería un mandato escrito? Eh, de una forma, vamos, vamos, concedo, concedo. Bueno, segundo, los poderes otorgados por los padres en ejercicio de la patria potestad. Por ahí hay una tesis, voy a dejar el número en el chat porque está interesante. Es una tesis de un colegiado de la Ciudad de México, uh, donde habla del poder otorgado por los padres en ejercicio de la patria potestad, si subsiste o no subsiste después del alcance de la mayoría de edad del menor. O sea, es un poder para pleitos. Dice, entonces, deduzco que sí lo pueden otorgar y trae una regla muy, muy interesante. Dice, si no se le fijó vigencia, se supone que es indefinido. Regla de la Ciudad de México, no nuestra. Y una tercera cuestión de la aceptación tácita de los poderes. El segundo párrafo del 2419 nuestro. Trae dos reglas muy importantes. Uno, tenemos que tener una oficina abierta ofreciendo servicio al público. Y dos, o sea, tenemos que 3 días para rehusar el ejercicio. Si no, no es nada más el ejercicio de los actos, sino esa oficina abierta, esa oferta de servicios al público. Es decir, si yo soy abogado, vivo en mi casa, estoy encerrado y me otorgan un poder, el no rehusarlo no es en ese caso. Eso es lo que yo quería decir. De hecho, inclusive en ese no rehusar el ejercicio dentro de los 3 días, es discutido si es propiamente el silencio o el plazo lo que genera el mandato.
Y hay una reflexión interesante que es en aquellos ejercicios de la profesión que implican el ejercicio de un mandato como el mandato judicial, porque en el caso de la oficina, digamos, de un dentista, el ejercicio de su profesión no implica propiamente un mandato, no es realmente el que el servicio implique el ejercicio de un mandato, ¿no? Que es un poco parecido al notario que no actúa en nombre y representación de su prestatario. Eso aplicaría más para un despacho de litigio que implique también la responsabilidad del mandatario judicial del abandono, digamos, del asunto con el mandante. Pero sí, ese supuesto es bastante interesante eh, de no rehusarlo o el silencio, si es que es el que causa efectos jurídicos. Estar limitado a abogados, postulantes, probablemente a contadores, despachos de contadores que hacen cierto tipo de gestiones que acaba usted de mencionar ante autoridades fiscales, probablemente algunas profesiones que están relacionadas con el desarrollo urbano, que hacen trámites en oficinas de trámite de licencias, permisos y cosas de esas, pero el espectro ahí es muy corto. Gracias. Muchas Al gracias, contrario, muchas gracias. Javier. Yo aprovechando que está Javier aquí, porque es un tema que he platicado y es parte de lo de las dudas, y sí es la particularidad de Aguascalientes que tenemos, ya no somos pocas las entidades que tenemos las vigencias de los poderes, 5 años, 3 años, 2 años, un año, ¿no? Ya somos varias entidades que lo tenemos y la discusión de la irrevocabilidad de si trasciende el término legal o no. Creo que digo, la jurisprudencia de la Corte lo que dice es, no es necesario, no es indispensable para el otorgamiento de un poder revocable dejar acreditada cuál es esa obligación bilateral que dé lugar al otorgamiento del poder irrevocable. Creo yo que cuando van a ser asuntos donde el poderdante tiene interés que se trascienda por la naturaleza propia del negocio, en el otorgamiento del poder, aunque no es indispensable, creo yo que sí es necesario que quede asentado cuál es la naturaleza jurídica de ese negocio que va a trascender los 3, 5 años o lo que sea la vigencia que tenemos. Pero el propio poderdante así lo está estableciendo. Pensemos lo que dice Lilian, un fideicomiso, sea para algún asunto, algún tema de alguna garantía, un fideicomiso de garantía, un fideicomiso de administración donde alguna obligación que va a quedar pendiente va a trascender los 5 años, creo yo que ahí sí sería importante que en el propio otorgamiento del poder lo dejemos para que no haya lugar a duda y creo que el propio Código Civil, en donde establece la limitante de los 5 años, tiene un segundo párrafo donde dice que si el negocio trasciende esa duración, se entienden prorrogadas las facultades, incluso la de intentar el juicio de amparo. Entonces, creo que había que diferenciar muy bien en esos poderes irrevocables, un poco lo que decía Liliana, es verles su redacción, qué es lo que el poderdante quiso, ver cuál es la esfera patrimonial que se va a afectar. Si desde el propio interés del poderdante así lo estipuló, pues bueno, creo que ahí no tendríamos mucha duda, pero si no se estableció nada, pues tener cuidado un poquito cuál es esa relación bilateral que está dando pie al ejercicio de un poder irrevocable y no perder de vista, como bien lo atinadamente lo dijo Liliana, el fallecimiento y el tema del cumplimiento de la ley de prevención del lavado, ¿no? Nos traen un poder irrevocable de 1998 para la venta de un inmueble, pues la primera duda es si el poderdante sigue vivo, porque aunque se hayan, quizás está muy bien especificado la prórroga de facultades, la vigencia, el negocio que dio pie, pero bueno, la primera duda que nos tenemos que hacer es esa, si aquí sigue. Y dos, no nos podemos quitar de encima la obligación de esa ley administrativa de identificarlo y a partir de ayer, de incluso de conocerlo, ¿verdad? Va a ser todavía una discusión todavía más compleja ese conocimiento personal, ¿no? Entonces, bueno, nada más quería ahí anotar eso, no sé, Liana, tú, en tu vasta experiencia en estos temas, si has escuchado No, algo hombre, de las todos prórrogas. estamos igual ahorita o sea, con más experiencia porque
la leí antes, pero realmente la parte también del ejercicio de este tipo de poderes irrevocables, pues recordar que los poderes no son contratos traslativos de dominio y esa vieja costumbre de comprar con poder, ¿no? Y lo hago con todas las comillas del universo, hoy por hoy nos genera unos conflictos graves de identificación del prestatario con los documentos vigentes. Porque el problema no solo es si ya se murió o está vivo, sino que necesitamos tener los documentos actualizados de la persona en cuyo nombre y representación se actúa como representante, ¿no? Que eso, pues, la mayoría por eso no hemos podido utilizar ese tipo de instrumentos y mejor viene la persona, formaliza el contrato privado o tristemente se tienen que ir al juicio de otorgamiento y firma de escritura porque pues el poder no era el instrumento idóneo, ¿no? Así como el poder es el instrumento idóneo para muchas cosas, el mandato también no es idóneo para muchas otras cosas pues que en algún momento creyendo que iba a haber un ahorro de ciertas transmisiones y demás, en realidad, pues hoy por hoy conllevan a un gasto mayor de impuestos, de formalización y demás por no contar con estos documentos, ¿no? De acuerdo. Creo que también, o Javier quería comentar algo. Ya Son una herencia de una práctica viciosa que se hizo de traspasos de inmuebles que estaban con créditos y que la gente nunca pensó que en 15, 20, 25, 30 años la legislación iba a cambiar de una manera tan drástica que lo que era tan sencillo se iba a complicar tanto. Sí, así sucede. Creo que también alguien más había levantado Juan, la mano. Creo que Juan Ángel había por ahí ya activó el micrófono. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Notaria, muchas felicidades, ¿eh? Enhorabuena por su charla, por su conferencia, muy interesante. Qué lindo, Yo, muchas gracias. no, nada que agradecer, se lo digo con toda verdad. Quería nada más hacer un comentario sobre los poderes irrevocables que prácticamente ya estarán en desuso por la situación no el riesgo, sino las necesidades administrativas que nos impuso la propia ley del lavado de dinero, pero sobre la durabilidad de los poderes, y creo que es una pregunta muy interesante que le hicieron, la durabilidad o la duración de los poderes irrevocables, son, el poder irrevocable siempre es un negocio accesorio y va en función del acto jurídico para el cual se otorgó y tiene que haber sido previo. Es decir, su vida, su durabilidad va en función de la obligación que se va a cumplir con anterioridad o de la condición contraída en un contrato bilateral celebrado previamente. Eh, yo creo que sí puede, por su propia naturaleza, trascender la duración establecida en diversos códigos, porque tiene como finalidad fundamental cumplir esa condición establecida en un contrato bilateral o la obligación previa asumida previamente que se está cumpliendo con este mandato. Era nada más mi comentario, notaria. No, muchas Espero. gracias, al contrario. Creo que sí es un tema que amerita, que a nivel teórico es muy interesante revisarlo, pero creo que sí debemos de tener la práctica obligatoria de insertar el número de precisiones que sean necesarias en función de lo que estemos otorgando precisamente para no dar lugar a duda y que el prestatario que solicitó ese documento no tenga algún problema en utilizarlo porque la legislación pueda prever alguna norma supletoria y que se nos pase como descuido. Por ejemplo, en la Ciudad de México, que no hay una vigencia en los poderes. Es muy común que en los poderes irrevocables que platicábamos ahorita de los fideicomisos de garantía y demás, se señalen que no obstante se otorgan sin un vencimiento,
están sujetos al cumplimiento de las obligaciones que condicionan su otorgamiento. Entonces, eso me conlleva a concluir que en las legislaciones en las que sí haya una limitación temporal, sí debiera ser una práctica consolidada el establecer cuál es la vigencia o no de ese tipo de disposiciones, pero sin duda es derivado también de la propia naturaleza de la irrevocabilidad, pero pues creo que es confundir que la irrevocabilidad es la terminación del contrato por voluntad del otorgante, mientras que la terminación del contrato por el paso del tiempo es por una disposición legal. Entonces, a lo mejor lo vemos como que dura más tiempo porque es irrevocable, pero no por el hecho de que no se pueda no se pueda revocar, no quiere decir que no, que sea inmune al paso del tiempo, ¿no? Pero creo que sí, sí sería importante que en todo caso puedan contener esas precisiones. Pero sí, igual está interesante. Depende de qué lado estará el que diga que sí tiene duración y cuál no, ¿no? Gracias de nuevo. No sé si alguien más tenga algún comentario, alguna duda en el chat. Por ahí Luis Ernesto también levantó la mano. Tienes el micrófono apagado, Luis. Pues como comentaba el licenciado Juan Ángel, muchas felicidades, licenciada Liliana, excelente exposición. Y también como tocaban el tema del poder irrevocable, creo que el tema, Creo que se le fue el audio, ¿verdad? Seguro estaba muy difícil su pregunta, entonces Ya, 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 y aquí ya lo bloqueé. ya se arrepintió. Digo, en lo que se reconecta, yo tenía otro comentario, digo, aprovechando el tema digital que decías al inicio, dejar ahí por ahí una preguntita, o sea, tradicional y doctrinalmente hemos estudiado representación legal, orgánica y voluntaria. Yo creo que vamos a tener que empezar a preguntarnos si va a haber una representación digital o virtual. Sobre todo creo que en el mundo anglosajón con los smart contracts ya es algo que sucede hoy en día, ¿no? Donde tú dejas estipulados ciertos supuestos en los contratos que en el mundo digital se activan de manera automática. Es decir, el hecho de que se active una notificación a tu deudor ya no ocupas una representación voluntaria, legal u orgánica. De manera, en el mundo digital, un mensaje de datos está haciendo esa tu vía para activar esa cláusula y activar esa notificación. Entonces creo que esa parte de la representación digital virtual en los próximos años creo que eh, nos va a empezar a generar serios dolores de cabeza de quién hizo esto, ¿verdad? Y va a ser pues probablemente robots platicándose entre uno y otros a partir de una relación contractual, obviamente, que estipuló ciertos supuestos, pero muchas cosas van a ocurrir por supuestos que ya van a estar automatizados, ¿no? Entonces no es que Liliana ni Fernando propiamente notificaron, propiamente pagaron, propiamente hicieron algo, sino que ya en automático una computadora lo hizo por nosotros. Híjole, no, yo en eso sí soy muy tradicional en afirmar que inclusive sea a través de medios electrónicos, sigue siendo el mismo acto, solo que en lugar de firma autógrafa es firma digital y que cualquier notificación que pudiera haber por el propio sistema es porque alguien la instruyó. O sea, alguien instruyó a la máquina, alguien programó a la máquina y ese alguien es quien debe tener la legitimación para otorgar el acto por su propio derecho o en representación de otro. Pero bueno, tal vez estoy siendo muy ingenua en la existencia de tecnologías cognitivas que puedan hacer eso y más. Pero me deja muy tranquila, la verdad, por lo menos en pensar que seguiremos siendo nosotros quienes las programan y quienes les dan pues instrucciones igual que quien manda escaneado un correo electrónico o una imagen.
Así es. Ahí el tema es quién va a ser el programador en un futuro. Ahí va a estar ¿no? ¿Hasta qué punto vamos a seguir siendo nosotros los que generamos esas consecuencias en el mundo virtual o va a ser un robot programado efectivamente No, con Fer, vamos a instrucciones seguir previas? siendo nosotros, te lo prometo. ¿Nunca has intentado hablar a un banco y que te conteste una grabadora y tú lo que quieres es hablar con un ser humano? Cuando el servicio que prestamos es humano, no hay nada que una máquina pueda hacer que no haga el ser humano. Yo en eso estoy muy tranquila que la interacción y hay habilidades que sin duda pueden hacer mucho mejor las computadoras, pero el servicio humano solo lo puede hacer un humano. Tal vez lo haga mejor la máquina, no lo niego, pero cuando quieres explicarle a alguien que no es que se te bloqueó, sino que se fue la clave y ya no tienes la contraseña del correo donde te va a llegar la contraseña de recuperación y necesitas otro medio y tal, creo que eso todavía al día de hoy no he encontrado una máquina que pueda arreglar ese tipo de problemas, igual que un ser humano que, digo, te pueden atender mal, pero cuando te atienden bien, que si te resuelven tu problema, creo que eso, a mí me deja muy tranquila, Fer. Te digo, tal vez estoy siendo muy ingenua, pero a mí sí me deja muy tranquila eso, que al día de hoy, cuando de verdad es un problema grave, necesitamos un ser humano. Los aviones son un claro ejemplo, ¿no? Hoy por hoy el avión prácticamente más de un 95% está automatizado, pero definitivamente pues todavía requiere esa parte humana para ciertos controles y visiones. Y creo que es el mejor ejemplo. Aunque hoy por hoy pudieran casi que volarse solos, aterrizarse, despegarse, creo que nadie nos subiríamos a un avión donde nos digan bienvenido a bordo, está volando una computadora, todos agarraremos nuestra maleta y de regreso, ¿no? No, ve cómo Efectivamente. las avientan, si no, qué chiste. Pues muy bien, no sé si alguien más, alguna duda, algún comentario. Pues agradecerte, Liliana, la verdad, muy, muy interesante, como siempre, tu plática. Agradecidos por tu tiempo que te tomaste en preparar esta charla con nosotros. Y bueno, reiterarte que esta es tu casa en el Colegio de Notarios de Aguascalientes. Aquí estamos. Cuantas veces quieras seguirnos compartiendo el conocimiento y demás, vendrán muchos más temas. Aquí tienes siempre el foro y el espacio abierto. En verdad, muchísimas gracias. Te debemos la invitación presencial, sea feria o no sea feria, pero con muchísimo gusto Sí, te esa también me tendremos la por acá. debes, Fer. No, al contrario, muchísimas gracias a todos por su paciencia, por su participación. Y bueno, pues Fer ya tiene mis datos. Cualquier cosa que necesiten acá, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias, Liliana. Y gracias a todas las notarias, notarios, autoridades que nos acompañaron, que se conectaron. Buen viernes, buen fin de semana y que la pasen todos muy bien. Muchísimas gracias a todas y a todos de nuevo. Gracias, buen día. Hasta luego.